por aquí, ¿sabe? Que no quiere mirar o por este lado. Bien, pues buenas tardes ya, noches casi, ¿no? Estamos avanzando entonces con el programa. Hemos visto en esta primera parte cuáles son las vivencias de la gente que migra, los problemas que tiene. Tal como se ha señalado mucho en el debate, a estos problemas se pueden añadir más, complicar más, el más difícil todavía, por decirlo así, ¿no? Eh, y ahora vamos a entrar en esta segunda parte a describir la migración problemática, la migración difícil, qué características tiene, cómo se expresa ese sufrimiento. Yo creo que aquí también es importante hacer esta valoración. Es muy importante rehumanizar la migración. Cuando se habla de migración, casi siempre se habla de economía, de demografía. Todo eso está muy bien, pero al final todo esto se basa en personas. Yo creo que la migración es un concepto abstracto. El inmigrante no es nada abstracto. Una persona. Entonces, creo que tenemos que reivindicar, rehumanizar la migración, no solo tener en cuenta estadísticas y gráficos. Tenemos que ir a mirar a los ojos a la gente, a las personas, ¿no? Que son los protagonistas de la migración. De suyo, los humanos somos buenos emigrantes. Science, una revista muy importante, ¿no?, señalaba hace apenas unos años que la capacidad de emigrar con éxito seguramente es una de las características más importantes de los seres humanos. Y además nos diferencia incluso de otras especies. Somos quizás una de las especies mejor capacitadas para emigrar. Y la prueba es que nos hemos aclimatado desde los polos a los desiertos. Ya, tenemos una gran capacidad de adaptación. De suyo, hace ya más de 6 millones de años, que 20 especies de primates humanos, como nosotros, ya comenzaron a emigrar. Primero, Australopithecus, que hicieron la misma ruta de África para arriba, Homo erectus, es decir, muchos tipos de primates ya emigraron, primates humanos, incluso los neandertales, y finalmente nosotros somos el grupo que, y lo tenemos, el último grupo que emigró saliendo de África. Lo sabemos por estudios de cromosoma Y masculino y de DNA, ADN mitocondrial femenino. Sabemos que todos los humanos, la inmensa mayoría, provenimos de un grupo que salió de la zona de Kenia hace unos 100.000 años. Todos los estudios nos muestran esto, pero ya otros primates humanos habían hecho la misma ruta. Tenemos una tendencia a movernos, a buscar nuevos horizontes, a aceptar retos, que es algo muy, muy importante. Entonces, hoy en día hay estudios sobre características biológicas de la gente que tiende a emigrar. Sabemos que tienen un sistema dopaminérgico más activado. Se han encontrado algunos genes relacionados con la capacidad de emigrar. El sistema dopaminérgico, que tenemos varios genes, el DRD4, CCNIT, DAT1, son genes que están relacionados con la capacidad de emigrar. Y esto está relacionado con el sistema dopaminérgico, aquí en azul, que es el sistema de afrontar riesgos, superar dificultades. Para emigrar hay que tener esta capacidad, porque no te regalan nada por ahí. Entonces, tenemos estudios muy interesantes ya sobre incluso características biológicas de las personas que tienden a emigrar. También hay estudios psicológicos. ¿Qué características tienen estas personas? En estos trabajos que veis aquí, se ve que las personas que tienden a emigrar son personas con gran motivación para el cambio, para el logro. Hay perfiles. Hay estudios, por ejemplo, hechos en universidades de coger a todos los alumnos de un centro, estudiar sus características psicológicas y ver 10 o 20 años después quién ha emigrado y quién no. Sabemos qué características tenían estos que han emigrado. Y son estas. Son personas que buscan retos, que aceptan dificultades. Hay todo un perfil psicológico de las personas que emigran. Lo suyo, la migración es un fenómeno natural. La segunda ley de la termodinámica dice que todo tiende a expandirse. Las cosas no se detienen. Es decir, aquí mismo, en esta misma sala, si fuéramos un grupo pequeño,
de 3 o 4 personas, pues nos repartiríamos, iríamos ocupando todos los espacios. En un tren, cada uno se va colocando en un sitio y al final hay 4 personas ocupando el vagón, ¿no? No se puede impedir la migración porque es una ley de la naturaleza. La expansión es una ley de la vida. Este es el paisaje africano, el que venimos, ya lo hemos comentado antes, el paisaje de Kenia, pero hoy esta región del mundo está sufriendo una terrible violencia, está sufriendo una enorme sequía y la gente está queriendo emigrar, están queriendo marchar, ¿no? Pero hoy no pueden marchar de Kenia. Nosotros pudimos marchar de esa zona del mundo hace 100.000 años, ¿no? Pero hoy está prohibido. Este es el campo de refugiados de Dadaab, el mayor del mundo. Tiene 300.000 refugiados. Es inmenso. De suyo, si nosotros no hubiéramos podido salir, nos hubieran impedido salir de esa zona del mundo, no existirían las civilizaciones que hemos creado. La Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad. Hemos creado muchas civilizaciones porque hemos podido desarrollar un proyecto. Hoy es imposible para millones de personas salir de su tierra y buscar nuevas experiencias. El mundo está lleno de muros, de barreras. Casi cada semana aparece un nuevo muro, una nueva barrera. Sí, No se ve. fueron por el técnico para que... ¿No se estaba viendo? Sí, se estaba viendo hace un segundo. Sí, me he concentrado. Vamos, esperamos un minuto. Yo creo que podemos... Vale. Bueno, está muy basado en imágenes, ¿no? Pero bueno, la idea es que en el mundo de hoy todo está lleno de muros, cada vez hay más muros, emigrar cada vez es más difícil. Yo tengo una pregunta esta teoría de que está centrado en la capacidad o el diseño fisiomorfológico del cerebro, el migrar, la tendencia a migrar, es un poco peligrosa en la explicación, como en la época de los criminalistas que que sacaron todo esto, que si tus dedos son de tal forma vas a ser un asesino perfecto y que si tenías tendencias al robo, etcétera, dependiendo de tu fisiología. Hombre, todo tiene riesgos, ¿no? Pero aquí se habla de una cualidad en todo caso. O sea que tampoco está planteado en sentido negativo, es en sentido positivo. Es la capacidad, la cualidad de ser capaz de afrontar riesgos. O sea que no está planteado en negativo, ¿no? Es verdad que todos estos planteamientos hay que valorarlos en conjunto, ¿no? Pero ni hablamos de un defecto, al contrario, es una cualidad. Y evidentemente es un aspecto. No todo el mundo que tiene esos genes emigrarán, pero sí que se ha visto una cierta correlación. Yo no creo que tenga un sentido negativo plantear esto. Son elementos, lo mismo que hay personas que tienen más capacidad pues para, yo que sé, disfrutar de la comida que otras o para relajarse que otras, pues bueno, personas que tienen más capacidad de afrontar. No sé. Creo que entenderlo nos ayuda un poco más, ¿no? No, yo lo entendería también por la parte que de repente crea una sobreestimación en el sentido de, bueno, obviamente cualidades, pero cualidades que no tiene el resto, y entonces de repente resulta que, no, y te lo digo más por el discurso a lo mejor mexicano, ¿no? De poner o aplastar o heroizar o no sé, a quien migra. Entonces siempre ha sido políticamente un discurso que hemos tenido una cierta resistencia en el sentido. Porque aquí en el debate local no que sí, claro, porque de repente no, los valientes, aventureros, y los demás que, bueno, aquí hay que tener valor para salir a la calle todos los días. Porque aparte cuando estamos criticando, o sea, estamos a veces formando toda una defensa del derecho a no migrar, y de la obligación del Estado de sanear el que forzó a la gente a migrar. Hombre, claro, que no sea una buena madre patria, ¿no? Pero bueno, A ver, yo simplemente introduzco líneas de investigación que se están planteando muy complejas, porque todo lo que es psicobiológico es muy relativo, pero bueno, que se investigue y que se vea. Es una cualidad que también hay gente que la tiene y puede decidir no emigrar, sino luchar aquí para otras cosas. O sea, puede decidir, pues voy a cambiar mi municipio, ¿no? Voy a acepto retos, otros emigrarán, ¿no? O sea, no es que tener el sistema dopaminérgico activado te lleve necesariamente a emigrar, te lleva a aceptar más riesgos. En la migración
en cambiar en tu municipio a alguien que no funciona, o sea, no sé, yo no... Además es un apunte, o sea, no os lo toméis como algo, es un apunte de que se puede intentar entender más a todos los niveles, psicológico, biológico, pero no ni es algo cerrado, incluso esos mismos autores dicen que las pruebas son limitadas, o sea, que no es un tema cerrado. Perdón. Pero vamos, en fin, Nuestro no... héroe local. Nuestro héroe local. Yo entiendo que si hay un debate aquí interno, todo se utiliza para... Más estos estudios muchas veces se tienen que replicar, o sea, en psiquiatría y pasa mucho que alguien hace un estudio muy interesante, pero luego es difícil de replicarlo, porque eso tienes que verlo muchas veces. Y cuando se quiere repetir ya no sale, o sea que todo esto son apuntes, no os lo toméis como afirmaciones, sino apuntes. Pero bueno, es una reflexión, es interesante de hacer, ¿no? Y que también tenemos que ver que si en algún momento nos la usan como, Eso como una teoría para contradecir nuestras posiciones de defensa o algo, también es conocerlo. sí. Ya, bueno, conocerlo, datos que se plantean. Hay gente que migra por puro espíritu de aventura y otros que se ven obligados porque pasan hambre y hay sequía. Quiero decir, hay muchas posibilidades. O niños que están huyendo de violencia, o gente que se deciden y otros que no se deciden. Hay muchas posibilidades. No, fíjate que es una sola diapositiva que he puesto, ¿eh? Que no es ningún capítulo. Es un apunte, pero para que se vea que esto hay que entender, lo que he dicho antes, que esto es multidisciplinar, con toda ¿por qué no ver también lo biológico si hay algo? ¿Por qué no ver lo psicológico, lo social, lo político? Nos interesa la visión interdisciplinar. Entonces es un apunte, hay unos que han investigado eso, pues bueno, lo recojo, no tampoco es un dogma. También de algunas, a mí, por ejemplo, a veces me pregunto, ¿cómo es posible que con este tener migre? Claro. Ahí está la respuesta, puede ser porque justamente... Por lo menos una hipótesis que hay que demostrar y que sería bueno investigar, ¿no? Aquí hay jóvenes investigadores, ¿no? Pues que investiguen, que lo falsen, que lo desarrollen, que lo... No sé. Sí, las sedes sí pueden ver la presentación. ¿Ah, sí? Sí, ellas sí. Ellos sí. Pero vosotros no, pero bueno. Entonces no sé si podemos... Esperamos un segundo, ¿crees que se puede arreglar? Sí. A ver, bueno. Es que, bueno, es un poco complejo todo esto, ¿eh? Es mejor darles más. Sí, claro. Todos los demás sí pueden ver eso ahí. Los únicos que no la ven son los dos canales de línea de ven. Viendo el índice del libro, supongo que tocará el tema de resiliencia y afrontamiento en esta parte del síndrome líder. Sí, indirectamente, porque en realidad ese concepto de resiliencia es agrupar una serie de otros conceptos. En sí mismo no es un concepto diferente de lo que ya se conocía. Entonces, que se le da ese nombre a algo que ya estaba planteado, ¿no? La capacidad de afrontar cosas, Sí, saldrá también, ¿no? Pero yo no soy tampoco de los que entra demasiado en el punto de resiliente, porque creo que se explica también con otros conceptos, ¿no? Y ya los utilizamos. Y además que la resiliencia es no puedes tomar como resiliente a una persona siempre. A veces la gota colma el vaso. Y uno resiliente hasta que pasa algo y desliza a una no resiliencia. Entonces, claro, nuestro trabajo de terapeutas es muy importante porque a veces da un poco de aceite al engranaje. Y a veces parece que nuestras intervenciones no son muy importantes y sin embargo en un momento en el que uno está a punto de caer, le puede ayudar, se puede salvar. Que a veces nosotros mismos no somos conscientes de lo que hemos hecho. Pero es muy importante nuestra intervención. De todos modos, no hay que fiarse. Que una persona sea resiliente, que tiene fuerza, tiene capacidad y de repente deja de tenerla, por cualquier cosa. Se le acumula demasiado y no puede. Bueno, y como se abrió pues, este espacio, nos llegó una pregunta de Morelia. Adelantamos ya el debate. Pues dime, a ver si yo puedo adelantar.
¿Estamos con alguna pregunta? Bueno, nada más sí recomiendo alguna bibliografía sobre la predisposición genética para migrar. Bueno, ahí estaba la referencia, sobre todo en ese libro que cita a su vez otros. Si acaso que la persona interesada, pues que me escriba, supongo que aparecerá mi correo en algún momento, ¿no? Y que le paso con mucho gusto las referencias. Eso estaban ahí en la diapositiva, pero bueno. Entonces, Listo. ¿Ya está? ¿Sí? Bueno, qué bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues gracias a la técnica que nos ha salvado. Bueno, decíamos que la migración, pues, ha sido, gracias, muy importante en la historia de la humanidad. Incluso nuestros colectivos, nuestros referentes mentales están muy basados en la migración. Las figuras de Abraham, de Moisés, grandes héroes de la humanidad, pues han sido emigrantes. Este es el viaje de Abraham. Incluso se puede ver cómo la migración ha sido entendida también como una transformación, como que tiene un aspecto espiritual, ¿no? El que viaja se transforma, vive nuevas cosas, ¿no? O sea, es toda una complejidad muy grande del proceso migratorio. Del viaje de Abraham se ve también una transformación. Creo que simboliza algo que pasa mucho en la migración. Bueno, esta es un poco la historia de la humanidad, la gente moviéndose por el mundo, buscando oportunidades. El mundo de hoy es un mundo muy cerrado y esto genera un gran sufrimiento a las personas que migran, que es de lo que vamos a hablar. Desgraciadamente, pues estas imágenes son frecuentes. ¿Se ha parado? Ah. Bien, nosotros trabajamos el tema de la migración hace ya tiempo. Este es un libro que escribimos en los 90 sobre la salud mental de los inmigrantes y la comparación de esos datos con los datos de ahora es lo que ha llevado al planteamiento del síndrome de Ulises, que describí el año 2002. ¿Cómo se han complicado las cosas en la migración? Es muy difícil emigrar en el mundo de hoy, ¿no? De ahí viene esta idea del síndrome de Ulises. En España se vivieron muchas migraciones en los años 60, 70, hacia Europa, hacia América. Había una dictadura en España en aquel tiempo. Aquí tenemos una despedida de inmigrantes a América en el puerto de Bilbao, de donde yo soy, en el norte de España. Yo recuerdo haber ido a despedir a familiares míos que marchaban a América en los puertos del norte de España. Cantábamos, hacíamos comidas, pero mis familiares marchaban con la esperanza de empezar una nueva vida, nuevos proyectos. Marchaban en estos barcos tan bonitos. Después, en España hubo unos cambios y España se convirtió en un país con más oportunidades y entonces empezó a llegar gente de otras partes del mundo, pero empezaron a llegar en circunstancias muy difíciles porque las fronteras se cerraron muy pronto, llegaban en estas pequeñas barcas que muchas veces acababan así, con la muerte. Es muy frecuente en toda la zona del Mediterráneo. Son imágenes que seguramente habréis visto en la prensa. Y las fronteras de Europa están casi militarizadas, como si estuviéramos en una guerra. Jeeps, militares, no sé, parece que hay una guerra, ¿no? Yo he estado también en la isla de Las Palomas, en Tarifa, en el sur de España, en las Canarias, y he visto cómo llegaban ayudando a estas personas y he podido comparar, lo cual es muy importante, la ciencia se basa en la comparación, ¿no? No es lo mismo emigrar en buenas condiciones como mis familiares que emigrar en condiciones extremas como está llegando esta gente. Y esta es la imagen de la nueva realidad de las migraciones. Son imágenes que vemos continuamente en Europa. También hay líderes que ayudan a los inmigrantes. Aquí tenemos al Papa, ¿no? Aquí mismo en Ciudad Juárez, el alcalde de Londres, que es un hombre que hace una política muy de integración, que llama Can y dicen yes we can, ¿no? Este alcalde, gente que ha ayudado también a los inmigrantes. Estamos viendo imágenes que nos recuerdan casi la esclavitud, gente que llega en condiciones terribles, ¿no? En unos viajes durísimos. Abajo son imágenes de
tiempos de la esclavitud, pues no se diferencia mucho la de arriba de la de abajo. También es verdad que ahora en España ha habido una crisis y hay muchos españoles que están emigrando también fuera, a veces en circunstancias muy difíciles. Es decir, el mundo cambia, pero estamos viendo migraciones en situaciones extremas. Yo diría que hay tres grandes diferencias entre las migraciones de ahora y las de hace 20, 30, 40 años que nosotros investigábamos. En primer lugar, rupturas familiares muy grandes. Hoy emigran hombres, mujeres, incluso niños, pero emigran solos. Antes emigrar con la familia era difícil. Ahora en muchos casos es imposible. Hay muchas leyes que impiden la reagrupación familiar, emigrar en familia. La segunda característica del mundo de hoy es una exclusión social estructural. Muchísimos inmigrantes no tienen ninguna oportunidad. No es que el ascensor social esté estropeado, es que ha sido arrancado de cuajo para millones de personas. Y en tercer lugar, en rojo, lo más importante es que emigrar hoy es un delito, cada vez en más países. Esto no había ocurrido nunca. Entonces, ¿cómo se ha complicado el panorama de las migraciones en solo apenas unos años? Y como decíamos, el derecho a emigrar se está perdiendo. Y realmente aquí tenéis, por ejemplo, lo que cuesta emigrar, ¿no? Según qué dinero lleves, te dan los papeles inmediatamente. Es decir, el derecho a emigrar se compra, no es un derecho universal. El que tiene dinero lo compra. Si alguien se compra una casa, aquí tienes los precios que valen las casas. Si alguien se acuerda al salir de su país de llevar la chequera con esa cantidad, no va a tener ningún problema. Todas las fronteras se le abren así de par en par. Como se le ha olvidado la chequera, pues prepárate, ¿no? Pero esto era un derecho, ¿no? Este es el drama que estamos viendo en las migraciones actuales. Como digo, para los ricos las fronteras son de papel, ¿no? Bien, hemos explicado un poco antes lo que es el estrés, el duelo, ¿eh? Que tenéis también alguna bibliografía que podemos pasar sobre estos temas de estrés. Hemos visto este modelo de las características del duelo migratorio. Vamos a seguir un poco adelante. Desde una perspectiva general, la salud mental, psicopatología en la migración, hoy sabemos que la patología psiquiátrica es universal. Hay muchos estudios que muestran que hay esquizofrenia, paranoia, trastornos obsesivos en todo el planeta. Hay estudios de la OMS de los 70 que muestran claramente. Es verdad que hay un segundo apellido, podemos decir, de los trastornos cultural, es decir, se expresa el trastorno con características culturales, pero esencialmente es el mismo trastorno. Por ejemplo, se ha visto que ciertas formas de esquizofrenia pues, se expresan más en unas culturas que en otras, pero en general los trastornos se han visto que son universales. Y los estudios sobre migración y salud mental, el único punto en el que parece que indican que emigrar está relacionado con el trastorno mental es en un cierto mayor riesgo de psicosis en los inmigrantes. No en trastornos de ansiedad, depresiones, ahí no se ven diferencias. Hay un debate sobre el riesgo de psicosis mayor en inmigrantes. Y esto liga con el sistema dopaminérgico, porque el sistema dopaminérgico es un sistema más relacionado con la psicosis. Aquí estableceríamos un vínculo entre lo que esa hipótesis quizás no es tan descabellada, porque cuando el sistema dopaminérgico se activa demasiado aparece la psicosis. Entonces, la persona que emigra, pues parece que tiene... Eso es un debatido, tampoco está claro del todo, pero se ven bastantes datos en ese ámbito. Hay muchas investigaciones sobre toda esta temática. Voy a ir un poco a los puntos centrales para que nos quede tiempo para el debate. Luego hay una serie de trastornos que se llaman los síndromes culturales, que son ciertos trastornos mentales que se debate si se dan de modo específico en algunas culturas. Por ejemplo, el DAD es un trastorno que vemos en Barcelona con cierta frecuencia. Es un trastorno que se da en inmigrantes asiáticos que traen una gran angustia y depresión por la preocupación por la pérdida de semen. Consideran que perder semen les lleva a la muerte, a perder energías,
Entonces vienen a la consulta llorando, asustados, porque ven que han perdido unas gotas de semen. Bueno, esto está relacionado con la cultura asiática, que piensa que el semen es un gran reservorio de energía, etcétera. Bien, en realidad estos trastornos se ha visto que en parte se dan un poco en todo el mundo. Es decir, eh, en todas las culturas también hay una cierta preocupación por estos temas sexuales, quizás aquí lo viven de manera más radical. Lo suyo en la última clasificación de los trastornos mentales esto se ha sacado. Ya no, ya no existe. Hay otro trastorno que se llama el coro, que es un trastorno que se da en hombres que tienen una gran preocupación por el tamaño del pene. Pero esto es universal, o sea, esto se da en todas las culturas, ¿no? Que la falocracia, todo este tipo de cosas, ¿no? Bien, esto está siendo muy debatido y de suyo ya ni siquiera está en la clasificación psiquiátrica actual. Y entonces lo que vemos es que la mayor parte de los problemas de salud y salud mental de los inmigrantes tienen que ver con el estrés, con lo que llamamos este área del síndrome de Ulises. Estrés, duelo, sufrimiento, pero eso no es lo mismo que trastorno mental, ¿no? Y esta es un poco la idea del síndrome de Ulises que voy a explicar a continuación. El síndrome de Ulises tiene dos elementos. Por una parte, los estresores, los problemas que viven los inmigrantes, y por otra parte, los síntomas, que son las respuestas que dan los inmigrantes a estos problemas. ¿Cuáles son estos estresores? Pues, en primer lugar, la soledad forzada. Nosotros tenemos grupos de mujeres bolivianas que nos dicen, todo por los hijos, pero sin los hijos. Nos estamos matando por unos hijos que ya ni se acuerdan de nosotros. ¿Pero qué hacemos aquí? O lo que nos estamos perdiendo. Estos chavales que crecen, si no estás allá, eso no vuelve. Una mujer nos decía, tengo el cuerpo aquí y la mente allá. O el locutorio, qué lugar tan extraño. Estás a la vez cerca y a la vez lejos. Aquí vemos una pareja que se encuentra así en el muro. Y esto es muy importante psicológicamente porque afecta al apego. El apego es un instinto fundamental en toda la psiquiatría y la psicología actual. Este apego está roto para millones de personas. Genera un enorme sufrimiento estas separaciones afectivas. Sabemos que hay varios tipos de apego y aquí se estimula el apego más complicado cuando se viven estas separaciones familiares forzadas. Aquí tenemos una imagen de una familia llegando a la isla de Ellis en Nueva York. Esto está en el museo de la isla de Ellis en Nueva York. Esta es una imagen de museo. Hoy en día es muy difícil emigrar toda la familia. Continuamente hay leyes que te lo impiden, pegas, ¿no? Es decir, lamentablemente esta es una imagen de museo. De suyo la propia literatura, las uvas de la ira, las películas del oeste, nos mostraban que se emigraba con la familia. Ahora es muy difícil, esto genera un enorme sufrimiento. Pero, como decíamos antes, esto también afecta a los que se quedan en el país de origen. Este es un pueblo en Ecuador, Chunchi, en los Andes, en el que se han suicidado 62 niños. Todos los padres están en Europa, aquí en Estados Unidos. Estos niños han quedado allá abandonados, son sometidos a abusos sexuales, trabajos forzados, explotación. Tremendo. Incluso si miramos la imagen de estos niños, parecen viejos, ¿no? No se les ve sonriendo, jugando, haciendo bromas como hacen los niños, ¿no? O sea, realmente no solo los padres sufren, estos hijos también están sufriendo intensamente la dureza de las migraciones actuales. Yo tengo un blog en el diario Público, se llama Salud Mental en tiempos difíciles. Tengo muchos artículos sobre estos temas. Tengo este artículo, Los niños vengadores, porque estos niños cuando se reagrupan se quieren vengar de sus padres. Ellos no entienden de geopolítica, pero a mí tú me has dejado, nada, vas a pagar. Yo escribo el caso de un niño de 12 años que tras estar 8 años separado de la madre y al volver a vivir con ella y ver que tenía una nueva pareja, escribió en todas las paredes de la casa, mamá, es usted una puta. Llegó un día la madre a casa y se encontró toda la casa grafiteada. Esto genera un gran sufrimiento también en estos hijos. Que parece como que los inmigrantes no tienen derecho a la vida familiar. En España, por ejemplo, en otros países europeos,
se les hace un programa de puntos como de méritos para poder traer a la familia. Eso no es un mérito, eso es un derecho. Dicen, no, usted no puede traer a la familia porque no tiene una conducta cívica. Bueno, tirar un papel al suelo, saltarse un semáforo, por eso no puedes traer a tu hijo. Es una barbaridad. Eso es un derecho humano. De suyo, además, los inmigrantes se sacrifican muchísimo por sus hijos. Western Union, una de las empresas de envío de divisas de los inmigrantes a sus familias, tiene en el mundo 5 veces más sucursales que McDonald's y Starbucks juntas. Es un negocio mucho mayor que todas estas empresas multinacionales multimillonarias. Porque el inmigrante se sacrifica tremendamente. Pues podría vivir mucho mejor. Si no enviara dinero, tendría una casa mejor, una ropa mejor. Evidentemente, otros estresores son la ausencia de oportunidades, la lucha por la supervivencia, imágenes que todos vemos de estos inmigrantes. Pero luego, además, está el miedo, el terror que se vive en las nuevas migraciones. Esta es una patera, un pequeño barquito, que venía de África hacia las Islas Canarias, que están junto a España, se pasó y acabó en el Caribe. Cruzó todo el mar y llegaron todos carbonizados. Meses después, desembarcaron carbonizados en las costas de Venezuela. Es una imagen de qué está pasando en el mundo de hoy con las migraciones. Lo suyo, por ejemplo, en el Mediterráneo, tenemos cifras de muertos por la migración propias de una guerra. A veces vemos el parte de la guerra de Siria y muere menos gente que naufragados en el Mediterráneo. Y tenemos un niño que lo encontraron dentro de una maleta, en un control, y este tema se da en todo el planeta. Esto no se da solo aquí, entre México, Estados Unidos, o Guatemala, México, Estados Unidos, o no solo se da en Europa, se da en Malasia, se da dentro de África. Es un problema totalmente universal, además bastante parecido en todas partes, más de lo que podemos creer. Tenemos refugiados sirios. Este es un hombre butaca encontrado en la frontera México-Estados Unidos, perfectamente caricaturizado. Y esto es muy importante, este miedo psicológicamente, en el modelo de Maslow, que es uno de los modelos clásicos de la psicología. La seguridad física es la segunda necesidad básica. No eres libre si no estás seguro. No tienes libertad si no estás seguro. Entonces, millones de personas viven en esta tensión psicológica enorme que afecta a su salud mental. Y esto también a nivel biológico se puede estudiar. O sea, realmente el miedo tiene profundas repercusiones sobre todo el funcionamiento cerebral. Tengo también en el blog algún artículo sobre esto. Si a alguien le interesa, pues puede mirar en el blog del Diario Público. Fijaros qué indefensión psicológica viven muchos inmigrantes. Y esto es de un periódico de España. La policía aprovecha que una ecuatoriana denuncia maltrato para expulsarle. Una población totalmente indefensa. Se pueden hacer cualquier cosa. Como denuncies, la población en una situación de indefensión, ¿no? Pero además estos estresores están potenciados por toda una serie de aspectos. Son múltiples, se potencian entre ellos, son crónicos, no es un mal día, no hay control sobre ellos. Esto es lo que en psicología se llama la indefensión aprendida, de Seligman, que es un clásico modelo en psicología. La ausencia es el eficacia de Bandura. No solo es vivir estresores, sino potenciados además por otros factores. Son estresores muy relevantes, muy importantes. Yo tengo compañeros en la facultad que estudian el estrés de los atascos de tráfico, que pues, es muy importante, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando de un estrés de una categoría terrible, ¿no? De supervivencia, ¿no? Son personas que tienen además un gran déficit en las redes de apoyo social. El capital social es bajísimo. No solo es estrés aculturativo, ya el de la comida y la lengua, es estrés de supervivencia. Y por si las cosas no estuvieran suficientemente mal, intervenimos nosotros equivocándonos muchas veces. Los servicios sociales y sanitarios nos equivocamos con los inmigrantes y entonces podemos decir que les hacemos la puntilla
¿Mm? ¿Por qué? Ya lo hemos dicho antes. Porque muchas instituciones banalizan este problema. Hablábamos de la OMS, de las instituciones internacionales, pasan del tema, lo banalizan, lo trivializan. ¿Eh? Por eso a mí cuando veo a una persona que tiene una actitud así, digo, bueno, mira, está mal, pero peor es que una organización internacional lo haga, ¿no? Y casi lo justifica, ¿no? Que no haya ninguna institución importante que defienda a estas personas. ¿Mm? Y luego, otro gran error que cometemos es que confundimos el estrés y el duelo con enfermedades mentales o físicas. Confundimos el estrés y el duelo con trastornos depresivos, psicóticos, trastornos adaptativos o enfermos somáticos. Yo os podría explicar casos de inmigrantes que nos llegan, que les han sometido a biopsias, unas pruebas con mucho riesgo y no tenían más que estrés. O sea, no, simplemente es que el sistema enseguida lo medicaliza todo. En realidad, el síndrome de Ulises es una forma de mobbing. Es un móvil del Estado contra unas personas para que se vaya. Como cuando quieren echar a uno de un piso y le hacen la vida imposible, le rompen la no sé qué, le hacen ruido para que se vaya. El móvil, el síndrome de Ulises, viene de este móvil para que el inmigrante se vaya. Le hacen la vida imposible. Entonces, realmente se puede entender como algo que forma parte de las situaciones del móvil. Y este tema, como digo, se da en todo el planeta, ¿no? Veremos imágenes en esta parte del mundo, pero se da en todas partes. Y mientras tanto, la gran paradoja es que en Europa, en Estados Unidos, la población está cada vez más envejecida. Necesita gente joven, pero las fronteras están herméticamente cerradas. Y emigrar supone un enorme sufrimiento. Incluso el que logra emigrar con papeles, para cuando traiga a su familia, ya sus hijos ya se han licenciado, ¿no? Claro, esto psicológicamente es terrible. Nosotros vemos esta parte humana. Entendemos que hay muchos más temas, pero solo desde el punto de vista humano o psicológico, todo esto es tremendo. Fijaros que en Europa se gasta más en pañales para viejos que para niños. Está la población tan envejecida que se gasta más en pañales para viejos que para niños. En los supermercados en Europa hay esta sección incontinencia para gente mayor, más grande que la sección de bebés. De bebés no hay. Claro, ¿cómo puede ser que en este contexto no haya una política migratoria más estructurada, más... Como digo, este tema se da en todo el mundo, migraciones muy difíciles dentro de África, dentro de Asia, en situaciones extremas, y aunque parezca que las migraciones son sur-norte, en realidad hay tantas migraciones sur-sur como sur-norte, es decir, es un mito eso de que toda la migración va hacia el norte. Es decir, hay un gran movimiento dentro de todo el planeta por todas partes. Bueno, pues conocéis desgraciadamente muy bien todo esto de la bestia, ¿no? De todo este sufrimiento enorme, ¿no? Como las fronteras se están trasladando hacia Guatemala, hacia otros lugares. En los países árabes, por ejemplo, las inmigrantes son auténticas esclavas, ¿no? Son esclavizadas, ¿no? Muchas inmigrantes que llegan embarazadas pues han sufrido violaciones. Hoy en día se considera que el Depo-Provera, que es un anticonceptivo, es casi imprescindible en el kit de la inmigrante porque el riesgo de violencia es tremendo. La inseguridad es tan grande que se necesita un anticonceptivo para tener una protección. ¿Cuál es la sintomatología del síndrome de Ulises? Como se puede esperar, con todo este estrés, el eje del estrés, que es este eje que tenéis aquí, estará alterado. Los síntomas son bastante variados, de diferentes áreas. Tenemos síntomas del área depresiva, como tristeza, llanto, pero en la mayoría de los inmigrantes no hay apatía, no hay ideas de muerte, no hay pérdida de la actividad, por lo tanto no se puede diagnosticar como depresión esta tristeza. Para diagnosticar depresión puede haber una serie de síntomas esenciales como apatía, ideas de muerte, falta de actividad, etc. Incluso el llanto, por ejemplo, sabemos que no se relaciona con la depresión. Aquí hay una revisión, en el 2007, un metaanálisis, que muestra claramente esto, que justamente el depresivo apenas llora.
Llorar es una conducta intencional para motivar que el otro cambie. El depresivo ya no quiere eso. Entonces, existe una distorsión importante en la psiquiatría con un sobrediagnóstico de depresión. Prácticamente con estar triste y llorar ya te ponen diagnóstico de depresivo en cualquier lado hoy en día. Síntomas del área de la ansiedad, tensión, nerviosismo, síntomas del área somática, insomnio, cefalea, fatiga. Nosotros hemos investigado bastante con la doctora Espeso también este tema. Aquí hay un estudio hecho con la doctora Espeso de inmigrantes con síndrome de Ulises. Casi el 80% tenía cefaleas. Hasta tal punto que ya para ir más rápido escribimos inmigraña, migraña del inmigrante, porque curiosamente las dos palabras tienen la misma raíz, migración y migraña. Para escribir más corto, inmigraña. Curioso que ya alguien vio que había una relación, ¿no?, entre emigrar y estar preocupado. Lo suyo, la Coca-Cola surge como un antimigrañoso, en plena migración hacia... cuando se ven los primeros folletos de propaganda de Coca-Cola, dicen es un antimigrañoso, y se vendía en la zona del oeste la gente que migraba, ¿no? Cosas curiosas para investigar. Tenemos síntomas del área confusional que podemos entender muy bien a nivel fisiológico por el incremento del cortisol, a un nivel más psicoanalítico porque se usan defensas como la fragmentación para no ver la realidad. Y luego es muy importante la interpretación cultural de la sintomatología. El inmigrante muchas veces interpreta lo que le pasa en relación a la magia, a la brujería. Esta cosmovisión es muy importante de respetarla, hay otras maneras de ver el mundo, y realmente hay que escuchar todo esto, ¿no? Ahora, de todas maneras, como me decía una vez un inmigrante al que le preguntaba por el tema de la brujería, y me decía, doctor, no se equivoque, a mí el mal de ojo no me viene del hechicero, el mal de ojo me lo han hecho las leyes que tienen ustedes aquí. Ese es mi mal de ojo. O sea, que se diferencia muy bien lo social de lo cultural. Ese estaba muy claro en esta persona. Bueno, ¿qué nos dicen los datos? Pues tenemos toda una serie de estudios y estos estudios nos muestran un porcentaje de en torno al 15% de las personas que van a consultas de salud mental o a consultas médicas de inmigrantes con un cuadro tipo síndrome de Ulises. Es un porcentaje muy importante, el 15%, y no convertir a este 15% en enfermos mentales es muy importante para hacer un buen trabajo en salud mental. Tenemos un estudio de más de 1000 casos. Tenemos tiempo ahora para ver con detalle todas estas investigaciones. Pero es curioso porque nos sale que el síndrome de Ulises se da prácticamente igual en hombres y mujeres. Podemos decir que en una situación tan extrema todo el mundo reaccionamos de forma parecida. Si a alguien le interesa, le podemos dar más datos también sobre estas investigaciones. Sobre esto hay tesis doctorales sobre el síndrome de Ulises, se pueden ver en la web de la Red Atenea. Pasaremos también mañana más información de la Red Atenea, etc. Esta es una tesis hecha en Andalucía, en el sur de España, sobre la incidencia del síndrome de Ulises. Esta es otra hecha en Barcelona sobre inmigrantes árabes con síndrome de Ulises en España. Bien, lo que es importante aquí es el diagnóstico diferencial. Quizás esto va más dirigido a psiquiatras, psicólogos, y iré un poco rápido porque no todo el mundo se dedica a esto, ¿no? Pero sí que todo el mundo yo creo que puede entender la idea central. ¿Qué ocurre con una situación extrema, lo que llamamos estresores Ulises, soledad, fracaso, miedo? ¿Qué ocurre con un inmigrante que ya tenía un trastorno mental? Se pondrá peor, ¿no? Cuando alguien está muy mal y le pones circunstancias extremas, ¿no? Es aquello de que solo le falta al paranoico que le persiga, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Qué ocurre con inmigrantes sin antecedentes de trastorno mental pero con predisposición? Pues que desaparecerá el trastorno. ¿Y qué ocurre con inmigrantes sin antecedentes de trastorno mental ni predisposición? Pues que no enfermarán, tendrán un cuadro de estrés que es el síndrome de Ulises. Son personas sin antecedentes,
personas sanas, capaces en situación extrema y sin predisposición. Entonces, es importante el diagnóstico diferencial con el trastorno depresivo porque, insisto, no hay apatía, al contrario, son proactivos, están buscando oportunidades todo el rato, no tienen ideas de muerte. Recuerdo una mujer ecuatoriana que le preguntaba el tema de si tenía ideas de muerte y me decía, ¿pero qué me dices? Yo estoy deseando traer a mis hijos y tengo una cantidad de proyectos. ¿Usted está deprimido? Está triste porque no tiene problemas, pero tampoco hay enlentecimiento psicomotor, pérdida de actividad. De suyo hay muchos tipos de tristeza y esta tristeza quizás se parece un poco a la que Ignacio de Loyola llamaba desolación, estar sin sol, ¿no? Hay consolación y desolación. Estar desolado, porque te falta sol, te faltan oportunidades, pero eso no es lo mismo que la tristeza de la depresión, que es un trastorno mental. De suyo las pruebas psiquiátricas, el Hamilton, etcétera, no salen negativas en estos casos. En este libro que apareció en Estados Unidos se habla de la pérdida de la tristeza. Estamos convirtiendo toda tristeza en enfermedad mental. La tristeza forma parte de la cultura, de la literatura. No podemos convertirla a toda la tristeza en enfermedad, porque nos empobrecemos. La tristeza está en los tangos, está en los poemas. Todo esto forma parte de la cultura, en la pintura, en Durero, en los literatos. Richard Rorty, un gran filósofo americano, decía, sin tristeza no hay compasión ni solidaridad, que son el fundamento de los derechos humanos. Es decir, estos inmigrantes tienen tristeza, pero esta tristeza no es la de una enfermedad mental. Hay que ayudarles, pero entendiendo que no están enfermos. Yo me pregunto, ¿qué clase de enfermo depresivo es alguien que está dispuesto a ir a pie, corriendo si hace falta 20 kilómetros a buscar un trabajo? Hombre, vaya depresivo. Tiene más energía que los que estamos aquí. Entonces, tampoco los trastornos adaptativos tienen que ver con muchos inmigrantes. En el manual de diagnóstico psiquiátrico se dice que para que haya trastorno adaptativo ha de haber un acusado malestar superior al esperable dada la naturaleza del estresor. En el síndrome de Ulises hay una respuesta natural ante un gran número de estresores inhumanos. Es proporcionada la respuesta, por lo tanto no hay ninguna alteración. No puedo explicar ahora esto con mucho detalle porque quizás la mayoría no sois profesionales de este campo, ¿no? Pero si alguien está interesado luego en el debate o le podemos pasar más información. En el trastorno adaptativo, la persona se toma un acontecimiento vital a la tremenda. En el síndrome de Ulises, la persona se toma una situación tremenda, pues tal como es. ¿Dónde está el trastorno? Está viendo la realidad exactamente como es. Y esto es muy importante. Hay un sobrediagnóstico también de trastorno por estrés postraumático. Porque para hacer un diagnóstico sólido de trastorno por estrés postraumático ha de haber pensamientos intrusivos en relación a la situación traumática, conductas de evitación, apatía. Muchos inmigrantes, nosotros vemos inmigrantes que han llegado en estas pequeñas pateras, incluso han hecho 2 veces el trayecto y luego se van a bañar tranquilamente a la playa. Pero ¿dónde está el trastorno por estrés postraumático? ¿No? Son capaces de elaborar todo esto. De suyo, ya lo decíamos, en la evolución hemos superado muchas situaciones traumáticas y tenemos genes con capacidad de superar los traumas. Se calcula que el 15-20% de las personas que sufren traumas desarrollan trastorno por estrés postraumático. Pero hoy en día hay la tendencia a igualar trauma con trastorno por estrés postraumático. Y esto estigmatiza también a la gente con este trastorno, porque luego la gente les tiene miedo, no les contrata, les aísla, todavía se enfadan más. Es decir, en Estados Unidos ha habido un debate muy importante con esto, ¿no? ¿Qué está pasando con que estas personas que han venido, por ejemplo, de la guerra, etcétera, estén tan alteradas? Se les ha puesto a todos ese diagnóstico, se les ha aislado y no se les ha hecho más que estigmatizar, ¿no? Es decir, hay gente con este trastorno, pero cuidado con sobrediagnosticar. En esto tengo un artículo también en el blog que desarrollo con bastante detalle todo esto. Que tenía esta cosa, ¿no? Post-traumatic stress disorder, ¿no? Por la situación que estamos viviendo, ¿no? Solo una palabrita y sale. Sin embargo,
el alcoholismo sí que es una enfermedad mental. Y el alcoholismo está infradiagnosticado, porque se considera que es un tema cultural. No. El alcoholismo es un problema muy grave. Está relacionado con la violencia de género. La mitad de la violencia de género está relacionada con el alcoholismo. Abusos sexuales, accidentes laborales, accidentes de tráfico. Es terrible para un inmigrante. Esto se considera que es cultural. Y el estrés que es enfermedad. O sea, lo hacemos todo al revés. Es que hay hasta señales de tráfico así. Borrachos en la carretera, lo mismo que ponen escuelas. O sea, es un problema muy importante a nivel social el alcoholismo. Aquí tenemos esto es en España, la bodega quitapenas. El propio título del bar, ¿no? Pues ya es el alcohol, lo arregla todo, ¿no? El alcoholismo, además, es la principal puerta para las adicciones. Se sabe muy bien que es la forma de entrar en las adicciones más severas y todavía más complicadas, ¿no? La vida sin no se entiende. Hay bar hasta en los tanatorios, en los cementerios, en Europa por lo menos, ¿no? Y esto hay países que todavía tienen más problemas, ¿no? Por ejemplo, en Rusia, los astronautas rusos en la nave espacial Soyuz agarraron una borrachera tremenda, desorbitada, que estuvieron dando vueltas por el espacio días sin contacto con tierra. Todos borrachos en el espacio. Es un tema muy importante a nivel general. Sin embargo, curiosamente, los orientales apenas tienen este problema, porque tienen un gen que les permite, cuando beben alcohol, reaccionar de una manera protectora. Entonces tienen esta enzima relacionada con una variante genética, y entonces cuando toman un poquito de alcohol, enseguida ya se sienten mal, ¿no? Por lo tanto restringen. O sea que en eso van más adelantados. Bien, entonces el síndrome de Ulises pertenece al campo de la prevención. Por eso es muy importante el trabajo de enfermería, educadores sociales. Aquí pueden intervenir muchísimas personas de muchísimas áreas porque es un tema psicosocial. De suyo, es muy importante intervenir en el área de la salud, en el área de la prevención, más que en el área del tratamiento. Y esto en las culturas orientales lo tienen muy en cuenta. En la medicina china tradicional se pagaba al médico mientras estaba sano. Cuando se enfermaba, el que pagaba era el médico al paciente, porque había fallado. Su obligación era que estuviera sano. Nosotros hacemos al revés. La medicina occidental es una medicina de tratamiento. Desde Hipócrates siempre se ha basado en el tratamiento. Dos metáforas del síndrome de Ulises. Es como si en esta sala se subiera la temperatura hasta los 100 grados. Tendríamos mareos, calambres, pero no estaríamos enfermos. Cuando se abrieran las ventanas, los síntomas desaparecerían. Se trataría de una respuesta ante una temperatura a la que nuestra termorregulación no tiene capacidad de adaptación. Si alguien en la sala, a causa de este calor, tuviera un infarto o un cólico, este sí que estaría enfermo. Es una respuesta normal ante una situación extrema. Otra imagen es como la caña que se dobla al viento sin romperse y luego vuelve a erguirse. El síndrome de Ulises está en el límite entre el área de la salud mental y el trastorno mental. Y el riesgo es banalizar, esto no es nada, cuando hay riesgo de alcoholismo, por ejemplo, o victimizar, medicalizar, estigmatizar a estas personas. Entonces, entender pues, que hay, en una situación extrema, pues una respuesta con ciertos síntomas, pero que no son una enfermedad. Este es un protocolo que se usa en la Universidad de Berkeley, el manual para promotoras de salud, y el síndrome de Ulises se pone en el medio, el área de la salud y el área de la crisis intensa a nivel psiquiátrico. Entonces, la parte de la intervención la veremos ya mañana, ahora no vamos a comentarla. Lo que sí que es importante es entender que todo el tema del diagnóstico psiquiátrico es un tema muy complejo. Es muy importante leer a Michel Foucault, filósofo y psicólogo francés, que hablaba que el diagnóstico psiquiátrico es muy ideológico, está muy relacionado con factores culturales, que hay que ser muy prudente, y más en temas transculturales. Foucault decía que el diagnóstico psiquiátrico está muy ligado al poder, al control social,
Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en entender todas las variables que intervienen, etcétera, ¿no? Porque podemos cometer errores importantes. Foucault decía, ¿cómo un saber tan escaso puede tener tanto poder? Él estudiaba en la Francia de los años 50, el poder de la psiquiatría era enorme, los conocimientos eran mínimos, pero el poder era máximo. Porque está muy relacionado con el modelo social, con el control social, hay que ser muy críticos en el manejo del diagnóstico. Tenéis algunas obras de Michel Foucault, pero creo que siempre va bien repasar. Que tenemos un ejemplo de un disidente rumano, me diagnosticaron psicosis delirante reivindicativa. Decía, hombre, es que yo creo que hay algún problema. Usted está loco porque vivimos en el mejor de los mundos. Por lo tanto, usted, pues, si critica es que no está sano. Hay que tener cuidado con la psiquiatría. Foucault hablaba de dos grandes colectivos discriminados, los locos y los presos. Yo diría que ahora los inmigrantes indocumentados son otro tercer colectivo, radicalmente excluido también en la sociedad, que en esos tiempos todavía no existía. Bien, ahora viene una parte de la escala que la veremos mañana. Y esto lo veremos mañana con bastante detalle. También la intervención, que desarrollaremos otros PowerPoints también. Y quiero acabar un poco esta exposición de esta parte con por qué Ulises, por qué llamarle a esto síndrome de Ulises. Bueno, esto ya se ha escrito alguna vez, Odiseas cruzando el mar para migrar, etcétera, ¿no? Yo le puse este nombre también por dignificar la figura del inmigrante, acercarlo más emocionalmente, poner en positivo la imagen del inmigrante, siempre está vista en negativo, se parece más a un héroe que a una persona, en fin, negativa, ¿no? La Odisea narra las adversidades, los peligros, las soledades, es el viaje de Ulises. Los especialistas en la Odisea dicen que es una poesía de inmigrantes, es un libro que habla de una época de grandes migraciones, de un tal Ulises que lo pasó muy mal, que sufrió, es un símbolo de todas las migraciones. Ulises pertenecía al Olimpo, pertenecía a los dioses, y aún así lo pasó muy mal. Imaginaos lo que debe pasar la gente ahora que no son dioses y tienen que pasar lo mismo o peor, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que malos tiempos aquellos en los que la gente corriente ha de comportarse como héroes para sobrevivir. Ulises era un semidios que, sin embargo, a duras penas sobrevivió. Ahora lo hace la gente corriente. Malos tiempos, ¿no? Nadie quiere ser héroe, la gente quiere vivir una vida agradable, ¿no? Hacer el héroe tampoco me apetece mucho. Fijaros en este viaje de este inmigrante que va desde el centro de África, cruzando todo el desierto del Sáhara, que tiene más de 1000 y pico kilómetros, inmenso, llega hasta el Mediterráneo, va por la costa del Mediterráneo hasta El Ayun, esa ciudad que está señalada, y luego pasa a las Islas Canarias y de ahí pasa a España. O sea, un viaje que dura años, en unas circunstancias terribles. Este es el viaje de Ulises. Fue de la costa de Turquía a la costa de Grecia, dando una vuelta por Italia. Yo creo que no es ninguna exageración decir que también esto es una odisea. Usted se cruza un continente casi y el otro, pues una parte mucho más pequeña. Por lo tanto, no exageramos al hablar de odiseas en el tiempo de hoy. Muchos textos en la Odisea que si repasáis o la releéis, pues nos hablan de un sufrimiento muy similar al que oímos en las consultas. Soledad, miedo, indefensión, angustia por el futuro. Es muy parecido a lo que describió Homero hace 4000 años. Familia, ya lo hemos comentado, rota, como tantas familias hoy en día. Ulises renuncia a la inmortalidad que le ofrece a la amada Calipso si se queda con ella. El apego, el vínculo que tiene con los suyos es mucho más fuerte. Entonces es radicalmente humano. Él prefiere ser humano, estar con los suyos, que no esa inmortalidad de los dioses. Es una expresión del instinto del apego. La confusión se ve en la Odisea con el loto, una sustancia que hacía olvidar los problemas, que recuerda mucho al alcohol. Y luego la magia, que es muy importante también en la Odisea. Y el tema de los peligros. Y hay una frase que yo creo que define muy bien lo que estamos diciendo. Ulises le dice a Polifemo, el cíclope que le está atacando:
Me preguntas cuál es mi nombre, voy a decírtelo. Mi nombre es nadie y nadie me llaman todos. Si para sobrevivir se ha de ser nadie, no puede haber identidad, ni autoestima, ni integración social, así no puede haber salud mental. Para que haya salud mental se ha de ser alguien en una comunidad, tener un espacio, ser reconocido, ser invisible es imposible relacionarlo con la salud mental. Esta frase yo creo que recoge muy bien todo lo que estamos comentando. Este tema lo llevamos al Parlamento Europeo, tenemos un grupo de trabajo. Ahora va a salir un libro con la versión japonesa, lo presentaremos el mes que viene en Japón. Hay novelas, esta es una novela en Colombia, de Santiago Gamboa, es un libro de poesía en Cuba, obras de teatro, ha sido recogido a nivel legal el concepto de síndrome de Ulises, aquí que trabajáis con abogados, es un atenuante, ha sido considerado atenuante en varios juicios de inmigrantes, porque toda esa tensión que vive la persona le limita las capacidades. Por lo tanto, en justicia se ha de tener en cuenta a la hora de emitir un veredicto. Incluso en España hubo una serie de televisión que cogió esta idea y se dedicó además a hacer una serie medio humorística. Tuvimos un juicio y al final logramos que la sacaran. Bueno, hemos tenido distintos episodios. Este es el libro en el que describí el trastorno, el año 2002. Y esta es la nueva versión del libro, que está traducido también al inglés. Y pues, bueno, estos son algunos trabajos, premios que hemos tenido por este trabajo. Esta es la Red Atenea, que os hablaba antes, es una asociación internacional, tenemos japoneses, gente de todo el mundo, que intentamos ayudar en la salud mental a las personas que viven migraciones extremas. Esta es la web, podéis entrar sin ningún problema en ella. Hacemos congresos cada año. Este año hablaremos en Berlín, aquí está el de Londres, el de Roma. Tenemos un posgrado en formación en migración y salud mental, es un título europeo convalidado en todas partes, de especialista en migración y salud mental, que dura un año, se hace online. Y bueno, pues finalmente esta idea, síndrome de Ulises está en el límite entre la salud mental, el trastorno mental. Aquí hay un libro de la OMS que recoge el trabajo sobre el síndrome de Ulises y cómo es importante utilizarlo. Aquí tenéis unas imágenes de Barcelona, donde estamos. Nuestro centro, el Hospital de San Pere Claver, es un hospital fundado por los jesuitas en los años 50 para atender a comunidades con problemas en la zona del puerto de Barcelona. Vamos, ahí entre la montaña de Montjuïc y el puerto de Barcelona. Bueno, Ulises finalmente se reencuentra con su familia, la odisea acaba bien, esperamos que el drama de los inmigrantes del mundo de hoy también pueda resolverse felizmente. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación y especialmente por el maravilloso cierre. Sí, Laura, querías... ¿Pero sí tiempo? Sí. Tenemos 10 minutos, entonces... Bueno, muchas gracias. Igual, bueno, escuché que mañana se va a ver más como sobre las herramientas, ¿no? Sí, mañana iremos ya a la evaluación técnicamente la intervención. Ya estamos describiendo todavía la situación. Pero me parece súper importante, sobre todo en esta segunda parte, y bueno, le iba a preguntar en la primera, pero sí la importancia de reconocer que son respuestas normales a situaciones anormales, ¿no? Y ese es como el punto definitorio para decir, no estoy yo mal, lo que está mal es la situación, el mundo, algo social, ¿no? Exacto. Eso cambia completamente la balanza. Y en ese sentido, pues la importancia de ajustarle también como una estrategia de... O sea, lo digo porque en las sesiones hemos dicho, bueno, ¿qué más podemos cambiar además de lo inmediato, de la atención inmediata? O sea, incluso hay una apuesta por cambiar, que se cambie esta visión de salud mental, ¿no? Desde lo médico controlador hasta lo psicosocial transformador, ¿no? Y justamente pues por ahí iba mi pregunta, pero igual se puede responder mañana, la importancia de incluir, porque así lo ponen en el psicosocial
cómo la transformación social tiene que ser parte de las herramientas para hacerle frente a este tipo de dramas, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo vamos a ver mañana. Sí, es importante, como tú dices, entender, ¿no? Que como si tú estás en la imagen esta del calor, ¿no? Ahora ponemos aquí esto a 100 grados, pues lo pasaríamos mal. Pero eso no quiere decir que estuviéramos enfermos, estaríamos aquí todos medio mareados. Bueno, cuando saliéramos fuera de un rato, pues ya no hemos estado enfermos y hemos tenido síntomas, ¿no? Porque la situación es completamente anormal estar aquí a 100 grados. Bueno, acá desde Los Ángeles dicen, a Estela de la UNAM le encantó la Gracias. Marta, tengo dos preguntas. La OMS lo tiene clasificado, o sea, es que no, al último pasó como que hay un estudio sobre... Sí, la OMS en los programas de intervención, de ayuda con los inmigrantes, habla del síndrome de Ulises como un problema, que no es un trastorno mental. Lo que pasa es que lo que decíamos antes, la OMS, pues sí, edita libros, folletos, pero claro, hay que hacer un programa para ayudar realmente a la gente. Está bien que haga esto, ¿no? Pero yo creo que deberíamos pedir, incluso como resultado, ¿no? De esos seminarios, trabajos que hacemos, que las asociaciones internacionales se impliquen más. O sea, yo creo que los propios gobiernos de México, de España, de lo que sea, deberían presionar más para que haya instancias internacionales más activas en este terreno. Aquí todo el mundo se lava las manos, unos por otros, ¿no? La parte de que se ha ya integrado, por ejemplo, en los mecanismos procesales de defensa de un migrante que reacciona. Sí. Yo lo quisiera ver desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado de resarcir el daño. Claro. Entonces, si no lo consideramos, ahí está como a medias, no está como enfermedad mental, ¿sí? O trastorno mental, pero tampoco es salud. O sea, entonces, ¿cómo podríamos o qué tipo de... yo lo estoy pensando porque el Estado tiene la obligación de resarcir el daño. Y si el daño es un trastorno psicológico, tiene que volverlo, pero uno le tiene que proponer los mecanismos para la recuperación de la persona que sufrió el síndrome. Sí, te entiendo. Entonces, no sé si no es cómo o qué herramientas podemos utilizar para argumentar que ese daño Sí, está afectando la salud sin convertirlo en enfermedad. Te entiendo, sí. O sea, hay que entender que no solo las enfermedades son problemas, también hay otras situaciones. Si nos ponen aquí a 100 grados, pues también debemos decir, oiga, por favor, tengan en cuenta que nos han hecho pasar un rato horroroso, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, que no estemos enfermos no quiere decir que los problemas que tenemos no tengan que ser planteados, indemnizados, resueltos. Yo estoy de acuerdo con lo que dices tú. Yo decía que un poco, al final, el síndrome de Ulises es como un mobbing que hace el Estado sobre estas personas, ¿no? Claro, estamos bastante lejos de momento todavía se les está haciendo mobbing para que se les recompense por eso, falta bastante, me parece, desgraciadamente, ¿no? Pero en una situación ideal debería ser así. Se debería, a todas estas personas que están sufriendo todo esto en las migraciones, se les debería recompensar por la injusticia que se les ha hecho. Lamentablemente estamos un poco lejos de eso, ¿no? Pero como idea es así, ¿eh? No, pues yo nada más decir que es una gran contribución, porque yo creo que intuitivamente muchos nos fuimos acercando a percibir, a entender, a tratar de empatizar con este duelo, este dolor, sin ser para nada expertos ni especialistas en la parte más emocional, desde las disciplinas distintas, y llegar a la obra, a tu trabajo, a lo que han hecho ustedes como equipo, como red, y bueno, ir descubriéndolos. Y yo creo que justo se genera eso, ¿no? Que cada uno desde su propia disciplina o lo adapta mucho más especializadamente y entra incluso más, o lo puede tener como ya no tan intuitivamente, entrar a estudiar más, pero también aplicarlo, porque ahora fíjate que en México, lo hablo de México, pero quienes me estén oyendo por fuera, a ver cómo lo ven, no, es un tema que de repente ya se menciona ya mucho más, ¿no? Cada vez, no, bueno, y el daño y el psicológico, y entonces hay que atender a la gente y darle atención psicológica. Pero, por ejemplo, como una idea de que la gente viene dañada y que tú le das si fueras terapeuta, psicólogo, una terapia y con eso se va, vamos a su casa, ¿no? Cuando justo lo que esto muestra es una cuestión
que puede tener muchas etapas, puede tener diferentes momentos, puede externarse de diferentes maneras y merece ser considerada como una cuestión que está ahí, que no siempre se va a expresar, ¿no? Retorno. Lo primero que hay que hacer es darle atención psicológica al migrante, casi que del retornado, casi como junto con el vaso de agua que le ofreces, le das la terapia y ya, salió adelante y vamos, siga la vida. Y lo que muestra esto es una complejidad que no digo que se pueda resolver uno desde uno, pero que ya verla así, abrirla como conciencia y quitarle esa dimensión tan simplista, porque también se va al otro extremo, claro, que afortunadamente ya se menciona como tema, porque es algo realmente muy nuevo para el caso mexicano y seguramente para otras partes también, sí, sí. ¿No? Ahora tú nos muestras, bueno, ahora van a Japón, pero porque empieza a tener esta visibilidad y por la problemática migratoria a nivel global. Entonces, bueno, nada más llamar la atención en eso y al contrario, bueno, triple felicitación a este diplomado por no, bueno, y ya fue ustedes haber aceptado venir. Gracias. Bueno, a ver, 140 caracteres. 140 caracteres. ¿Es urgente o puede esperar a mañana? ¿Sí? Bueno, pues entonces las anotamos en primer lugar para la ronda de mañana. Y también a los de línea, también que quedaron en el tintero. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Bueno, mañana nos vemos aquí a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México y en la sede de Mutas. Y les iba a dar... No, ya les digo acá. Lo del libro. Y nos vemos mañana. Buenas noches. Y aquí en la sede presencial, por favor, si se llevan su basura.